Buenos días, estimados hermanos y hermanas. Gracias por vuestra presencia. Dios Padre se goza del saber que sus hijos buscan la salvación en su Hijo Jesucristo, recibiendo en sus corazones la sabiduría de su Santo Espíritu. Le pido a mi Salvador bendiciones para todos los que escuchan este mensaje y que los guíe en sublimes sentimientos para que su gloria esté siempre unida en un solo cuerpo. Iglesia, ¿qué significa esta palabra? En griego, la palabra iglesia significa llamados aparte. La iglesia no tiene nada que ver con el mundo. La iglesia es celestial, llamada fuera del mundo perverso para ser gobernada solo por Jesucristo. Hermanos, cuando queremos ampliar nuestro conocimiento, lo que hacemos es preguntar. Así que pregunto, ¿qué es la iglesia? Es costumbre que en algún momento se le pregunte a un cristiano creyente en Cristo, se le pregunte a cuál iglesia asiste, y éste responde felizmente que su iglesia es y menciona un nombre bíblico y la dirección donde está ubicado el edificio, donde se congregan sus hermanos para alabar a Dios y a su Hijo Jesús, nuestro Salvador. Las personas en su mayoría entienden por iglesia la construcción de una estructura donde se unifican para orar, adorar, cantar, exaltar a Dios y a Cristo Jesús y entrar en comunión con el Espíritu Santo. La palabra de Dios solo reconoce una iglesia. Y esta iglesia es la que está formada por todos los creyentes fieles que creen en Dios, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. El grupo de personas que se congregan en el nombre de Jesucristo, ese cuerpo de creyentes, usted o los que están viendo y escuchando este mensaje, somos la iglesia. Si tú aceptas el Evangelio en tu corazón, entonces eres uno de los pilares que conforman la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no es un edificio. La iglesia somos nosotros, los creyentes. La Escritura en Efesios capítulo 5, versículo 25 dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo Jesús no vino a amar a un templo construido para adoración. Él vino para amar a la humanidad, para que todo aquel que creyera en Él conformara su iglesia, además de ser salvo por Él. La iglesia de Jesucristo comenzó a edificarse por los apóstoles y continúa edificándose y fortaleciéndose por cada hermano de cualquier nacionalidad que recibe en su corazón a Jesús como su único Salvador.
En Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20, el apóstol Pablo a los creyentes en Cristo les dijo, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, o sea, ni extraños, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia se hizo universal desde el día que los apóstoles comenzaron a predicar el evangelio por mandamiento de Cristo Jesús para toda la humanidad. Desde ayer, desde hoy y por los tiempos venideros, los que se reúnen con fe en un solo cuerpo, en el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Somos la iglesia, los hermanos que se reúnen en solemnidad en el nombre de Cristo para alcanzar la promesa de salvación escrita en las Sagradas Escrituras. La palabra dada a nosotros por nuestro Dios Padre dice en Mateo capítulo 3, versículo 17. Dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y en Juan capítulo 3, versículo 15, Dios dice, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. En los tiempos del Viejo Testamento no existía la iglesia como se conoce hoy. La iglesia nace después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nace un día de celebración de Pentecostés, fecha que se conmemora cuando Moisés recibió de las manos de Dios las tablas de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Para que existiese la iglesia, Jesús, el Hijo de Dios, tenía que morir, resucitar y ser glorificado para que sus apóstoles pudiesen recibir la unción del Espíritu Santo. Este acontecimiento sucedió un día de Pentecostés. Ese día los apóstoles estaban reunidos en una humilde vivienda donde se escuchó un estruendo de un viento fuerte y entró a la vivienda unas lenguas como de fuego. Estas lenguas como de fuego se posicionaron sobre la cabeza de cada apóstol, recibiendo de esta manera la unción del Espíritu Santo, siendo revestido con diferentes dones de sabiduría. Ese día, el apóstol Pedro dio su primer discurso del Evangelio y los presentes que recibieron el mensaje se bautizaron como 3,000 personas. Aceptaron en ese momento como su Salvador a Jesucristo. Lean, hermanos, Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 42. Desde entonces, estimados hermanos, la iglesia se ha diseminado por todas las naciones del mundo y cada día más y más personas se han arrepentido de sus pecados, aceptando en sus corazones a nuestro Señor Jesucristo como su único y verdadero Salvador, porque no hay otro entre el cielo y la tierra. No hay otro entre el cielo y la tierra. Estas no son palabras de hombre, no son palabras mías. Te pido, hermano, acércate a Jesucristo arrepentido de tus pecados, aceptándolo en tu corazón como tu Salvador para ser salvo. Leamos las Escrituras en Hechos capítulo 4, versículo 12, que dice así la Escritura, y en ningún otro
hay salvación. Óigase bien lo que dice la Escritura desde el comienzo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Son palabras sagradas, inspiradas por el Espíritu Santo y registrado en el libro santo de la Biblia. Son las que predico para la iglesia, para que conozcamos dónde está la salvación. La salvación, estimados hermanos, no está en San Isidro, en San Manuel o en Santa Catalina. No está en la Virgen María. No está en San Judas. No está en Santa Fátima. La salvación está solo en nuestro Señor Jesucristo. Solo en nuestro Señor Jesucristo. Todos aquellos que se ponen de rodilla, entregando el corazón y haciendo peticiones a cuantos santos se les vienen a la mente, no es otra cosa que una franca idolatría ante la presencia de Dios. Muchos hermanos tal vez se preguntarán, ¿por qué la iglesia no existía antes de Cristo? Estimados hermanos y estimadas hermanas, sinceramente, para poder responder a esta pregunta, es necesario primero conocer a Dios por medio de su palabra en el Viejo Testamento, y así entenderemos por qué no existía la iglesia de Cristo en esos tiempos. Les recuerdo que Jacob, un hombre temeroso de Dios y descendiente de Noé, llegó a tener 12 hijos, y junto con su descendencia, Dios los escogió como su pueblo. El pueblo conocido hasta hoy como Israel. Los que recibieron de Dios los 10 mandamientos por medio de Moisés, también recibieron leyes y estatutos por el Espíritu de Dios, con el objetivo que el pueblo de Israel, al cumplir con todos los mandamientos determinados por él, estuviesen protegidos, recibiendo abundantes bendiciones, y que tuviesen la suprema autoridad espiritual sobre todo pueblo que estuviese fuera de la promesa de Dios, los que no pertenecen al linaje del pueblo de Israel. En aquellos tiempos, por su bondad, por su misericordia y por amor a su creación, Dios, por medio de Isaías, le hace un llamado a todos los gentiles de ese tiempo para que tengan protección de él. La palabra afirma esta declaración en Isaías capítulo 56, versículos 6 y 7. La Escritura dice, así dijo Dios: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, dice Dios, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Estas son palabras y promesas de Dios para los gentiles, pero aún no existía la formación de la iglesia. En aquel tiempo los gentiles debían de cumplir con las leyes y estatutos para estar protegidos. Con el tiempo, el pueblo de Israel demostró desobediencia, haciendo todo lo contrario de los mandamientos, de las leyes y los estatutos.
por esta desobediencia, recibían fuertes castigos de parte de Dios. Esto lo hacía con el fin de hacerlos volver arrepentidos de corazón nuevamente a Él y así poder Dios recibirlo con los brazos abiertos para estar para siempre con su pueblo. Pero conforme pasaban las generaciones, el pueblo de Israel se mantenía un tiempo en obediencia, después otro tiempo en desobediencia y otro tiempo recibiendo castigo. Al no haber un cambio sincero de su pueblo, Dios decide anunciarles que habrá cambios en relación al pacto hecho con ellos y que habrá un nuevo pacto si continúan en desobediencia. En Jeremías, capítulo 31, versículo 31, Dios le ordena a su profeta que le diga a su pueblo lo siguiente: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Así dice la Escritura. El pueblo de Israel desechó la suprema autoridad espiritual que Dios le ofrecía sobre todo pueblo. Así se inicia el tiempo del fin del pacto de la promesa. Después de un tiempo, Dios bendice a una joven virgen de origen judía llamada María, que tenía un corazón con sentimientos muy especiales y es engendrada por el Espíritu Santo, empezando de esta manera el tiempo del nacimiento del Hijo de Dios, el unigénito, el primogénito de la tierra, trayendo consigo mismo todo el poder heredado por su Padre Jehová. Jesús, estando entre los hombres, demostró públicamente y para testimonio tener el poder sobre la vida y la muerte. ¿Y cómo demostró Jesús tan digno acontecimiento? Resucitando a los muertos, sanando muchas enfermedades de nacimiento, muriendo en una cruz derramando su sangre, venciendo de esta manera a Satanás. Satanás todavía reina actualmente sobre todo morador que le permite ser gobernado por él. ¿Y quiénes son estos? Son aquellos que caminan alejados de los caminos de la salvación, los que no están con Cristo Jesús. Estimados hermanos, para que naciera la iglesia de Jesucristo, era necesario que nuestro Salvador muriera y que fuese resucitado de los muertos por su Padre. Los apóstoles confirman este acontecimiento en Hechos, capítulo 2, versículo 32, que dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Después de este acontecimiento divino, un día de Pentecostés, todos los apóstoles fueron ungidos por el Espíritu Santo, día que nace la iglesia de Jesucristo. A partir de ese día, los apóstoles se encargaron por el poder del Espíritu Santo diseminar por toda la tierra el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo hasta nuestros días, formándose la iglesia cada día más grande. Por cada hermano que se convierte a Cristo Jesús, nueva criatura es. Y así, de esta manera, la iglesia se vuelve cada día más y más fuerte. Las Sagradas Escrituras en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 dicen:
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Nuestro Señor Jesucristo te dice, estimado hermano, y a ti, estimada hermana. Él te dice, yo soy quien está a tu lado, aunque tú no me veas. Soy quien te acaricia, aunque tú no me sientas. Soy quien te dice te amo, aunque tú no me escuches. Nuestro Señor Jesucristo le dice a todo aquel que camina sin Él, yo soy el que espera que me aceptes como tu Salvador, aunque tú lo dudes. Nuestro Señor Jesucristo te dice, hermano, yo soy tu Salvador, aunque en tu corazón tengas desconfianza. Jesús te dice, hermano, yo soy tu Dios, aunque tú no lo creas. Estimados hermanos, todavía hay tiempo que te apartes de los caminos de perdición en que te encuentres. Te pido que busques el camino de la salvación en el Hijo de Dios. Si nuestro Señor Jesucristo viene y te encuentra gozando de lo que el mundo te ofrece, lo único que vas a lograr, estimado hermano, es la muerte y castigos eternos. Actualmente los acontecimientos naturales, esto es bastante observador en las personas, así debería de ser. Actualmente los acontecimientos naturales se están manifestando en toda la tierra con más frecuencia, con más fuerza y con mayor destrucción, así como las manifestaciones de guerra en todas las naciones. Ante estos acontecimientos, la iglesia debe de mantener sus lámparas encendidas para que el Señor no la encuentre en oscuridad, porque Cristo, de que viene por su iglesia, viene. Eso no se va a dudar nunca, hermano, porque las Escrituras así lo dicen. Pablo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, le dice a la iglesia de Cristo y a toda la humanidad. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Óigase muy bien, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, dice la Escritura, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así dicen las Sagradas Escrituras. La iglesia jamás va a pasar por la gran tribulación. La iglesia va a ser retirada antes del día de la ira del Señor. Todos los cristianos que murieron en Cristo serán resucitados, y junto con los cristianos en Cristo que se encuentren vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, con un cuerpo incorruptible, para estar con Cristo. Lean, hermanos, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 52 y 53. Las Escrituras son inspiradas por el Espíritu. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahí repite nuevamente que dice, quien nos libra de la ira venidera. Para ser parte de la iglesia de Jesús,
primero debes aceptarlo en tu corazón como tu Salvador personal, conocerlo adecuadamente estudiando su evangelio, arrepentirte de todos tus actos inadecuados que te han llevado al pecado de muerte, morir y resucitar con Jesús por medio del bautismo por inmersión de agua para limpieza de tus pecados. Ser una persona nueva te conlleva a sentirte transformado, llevando una vida cotidiana diferente. Jesús nos da la fuerza para evitar todo pecado que quiera desviarnos del nuevo camino que hemos escogido. También nos desafía y nos alienta a seguir sus pasos, nos invade de amor y paz, nos levanta de nuestras caídas, nos envía a servir a los sin rumbo, a los desposeídos, a los marginados de la sociedad. Por nuestra conversión, Él demanda de nosotros a que caminemos en santidad, con la verdad, con justicia, que tengamos bondad y misericordia hacia nuestro prójimo. Existen más de 50 escritos en la Biblia que hacen referencia del regreso de Jesucristo, del rapto de su iglesia. De ti depende, hermano, ser parte del arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Estimados hermanos, el mensaje de la Escritura es clara como el agua cristalina. Cristo Jesús vendrá a llevarse su iglesia. Se llevará a todo aquel que perseveró cumpliendo las enseñanzas del Evangelio, ya sea que esté vivo o muerto. Te invito, hermano, que aceptes a Jesucristo en tu corazón como tu Salvador. Oración, hermano. Oración. Padre nuestro que estás en el cielo, la iglesia formada en el nombre de tu Hijo amado Jesús, alabamos tu nombre. Te damos las gracias por el conocimiento de tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por esa semilla espiritual que siembras en nuestros corazones y que nos guía fuera de los caminos de perdición, encontrando el camino verdadero en tu Hijo amado Jesús. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos, Padre Celestial, tu infinito perdón de nuestros pecados. Te rogamos bendigas nuestros hogares, a nuestra familia, bendice a nuestras comunidades. Te rogamos, Señor, mantenernos en el camino del bien, en el camino de la salvación, en el camino que conduce hacia los brazos de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ponemos en tus preciosas manos y en tu bendito corazón, Padre mío, esta humilde oración para que se haga tu santa voluntad y no la nuestra. Amén, Padre mío. Amén, Padre Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estimado hermano, te agradezco mucho la atención prestada al mensaje de la palabra. No te quedes con él. Te pido en el nombre de Jesucristo que lo divulgues a tus familiares y amigos. Tu servidor en Cristo Jesús, tu hermano en la fe, Francisco García Ortega. Teléfono 506-64-84-41-41, Costa Rica. Que tengan paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta la próxima semana.